Buenos días. Good morning. Those are the only words I think I can speak right now. Eso es todo lo que yo puedo decirles por ahora. I want to commend the Union and UNACH for having this seminar. Quisiera agradecer a la Unión y a la UNACH por tener este seminario. I'm delighted that you have found reason to spend time, effort, money on having this seminar. Me da mucho gusto que ustedes hayan encontrado las razones para administrar sus recursos y esfuerzos y tener un seminario como este. Because it means you value Adventist education. Porque eso significa que valoran la educación adventista. We are celebrating the ministry of Ellen White. Estamos celebrando el ministerio de Elena de White. And I believe that is what the seminar is about, celebrating the ministry of Ellen White. Y yo creo que de eso es lo que se trata este seminario, de celebrar el ministerio de Elena de White. Now 100 years after she passed away. Ahora 100 años después de que ella ya falleció. We are going to be looking at what she wrote about Adventist education. En esta mañana vamos a estar mirando lo que ella escribió y dijo acerca de la educación adventista. Because through her, God gave messages for us, and I believe for us today in the 21st century. Porque a través de ella, Dios ha dejado mensajes para nosotros y para nosotros en este siglo. We will today look at true education. Hoy vamos a ver acerca de la verdadera educación. What did she mean by true education? ¿Qué quiso decir ella por verdadera educación? But before we go to her counsels, I invite you to look with me at, go through this, go to the next one. I want you to look at this list and see which you can identify with. Antes de que vayamos a sus mensajes, les voy a pedir que vean esta lista y piensen cuál de estos puntos es el punto con el que ustedes se identifican. Why are you attending here today? ¿Por qué están ustedes aquí hoy? Give it some thought, and after 5 seconds, I will ask you to raise your thumb when I say the number. Piensen un poquito, 5 segundos, y después de esos 5 segundos yo les voy a pedir que muestren su dedo cuando yo diga el número del punto con el que ustedes se identifican. I'm going to ask you to very clearly indicate. Pero les voy a pedir que lo indiquen claramente. In other words, when I say number 1 and you believe your main reason for being here today is number 1, then you're going to put your hand up for number 1. En otras palabras, si cuando yo diga número 1, si ustedes creen que el número 1 es el que mejor los identifica por la razón por la cual están aquí hoy, levanten bien su dedo. All right, are you ready? ¿Listos? All right, number 1, to be reminded of Ellen White's counsels. Bien. If Número that is your 1, reason, put up your hand. para que se me recuerde sobre los consejos de Elena de White. Si esa es la razón por qué están aquí, levante su dedo. Okay, 1 or 2 people. Let's move Una to o number dos 2. personas. Vamos al número 2. Number 2, to be transformed in my thinking and actions regarding Adventist education. Estoy aquí para ser transformado en mi pensamiento y mis acciones con respecto a la educación adventista. Okay, a few more hands. Ok, Thank you. hay más manos ahora. Number 3, to see the principles espoused by Ellen White as relevant to the 21st century school or church. Número 3, para ver los principios propugnados por Elena de White como relevantes para la iglesia o la escuela del siglo XXI. Okay, thank you. Gracias. And number 4, Y número 4, none of the above, something else. Is there anybody who doesn't fit into one of those categories? ninguno de los anteriores. Algo diferente que los trajo aquí. Thank you.
Gracias. Who was Ellen White? ¿Quién fue Elena de White? First and foremost, Primero y más importante, she saw herself as a servant and messenger of God. ella se veía a sí misma como una sierva y mensajera del Señor. And it's important for us to remember that Y es as we importante look at que her nosotros counsels. recordemos esto a medida que revisemos sus escritos. She was also a co-founder of the Adventist Church. Ella también fue cofundadora de la Iglesia Adventista. She was a health reformer. Ella fue una reformadora o reformista de la salud. And last but not least, Y por último, pero no menos importante, she was a pioneer of Adventist education. ella fue una pionera de la educación adventista. But it's not only within the Adventist Church that she's recognized for her work. Pero no es solo en la Iglesia Adventista donde ella es reconocida por lo que fue. In fact, the spring 2015 issue of Smithsonian Magazine De hecho, la edición del 2015 de la revista Smithsoniana has named her as one of the 100 most significant Americans of all time. la ha mencionado como una de las 100 personas americanas más importantes de los últimos tiempos. I say this because I want you to realize that she was a significant person. Les digo esto porque quiero que se den cuenta de que ella realmente fue una persona significativa. Significant because God worked through her. Significativa porque Dios trabajó a través de ella. She is the most translated woman author. Ella es la autora femenina más traducida, Writing more than 5,000 journal articles and 40 books. ella escribió más de 5.000 artículos de revistas y 40 libros. With that background or that knowledge of Ellen White, Con ese conocimiento previo de Elena de White, let us look at what she wrote about Adventist education. veamos lo que ella escribió acerca de la educación adventista. Because not only was she a founder of Adventist education, Porque ella no pioneer, solo fue una fundadora de la educación adventista, but she wrote counsels for us sino to que follow. también escribió consejos para que nosotros pudiéramos seguir. I want us this morning to look at the main book she wrote on education, which is the book Education. Ahora quiero que veamos el principal libro que ella escribió acerca de la educación, que es la educación. I will be sharing with you some quotations and pointing out to you some of the things that I see as particularly relevant for us. Voy a today. compartir con ustedes algunas citas y voy a poner especial atención a los puntos que a mí me parecen relevantes desde estas citas. And for this morning, I'm going to focus on the first chapter of that book because the first chapter gives us the introduction. It gives us a view of education. Y en esta mañana me voy a enfocar en el primer capítulo del libro, porque es el primer capítulo del libro el que nos da la introducción y una visión del libro. You see, so often the first chapter tells you so much about the entire book. Ustedes saben que muchas veces el primer capítulo nos dice muchísimo acerca del libro completo. In fact, the first paragraph of a chapter tells you about the chapter. De hecho, el primer párrafo de un capítulo nos dice acerca del capítulo. And the first sentence of a paragraph tells you about the paragraph. Y la primera oración del párrafo nos dice mucho acerca del párrafo. And so I want us to look at the firsts today. Entonces, yo quiero que hoy miremos a lo primero. Just to give you an overview, Solo para darles una vista previa, here are the topics
she in essence covers in that chapter 1. Aquí están los tópicos que ella esencialmente cubre en este capítulo. And we want to see what counsel did she give on each of those items. Y vamos a ver qué consejos ella da acerca de cada uno de estos tópicos. Some of these have already been mentioned this morning by Dr. Knight. Algunos de ellos ya fueron mencionados esta mañana por el Dr. Knight. Please realize I am not going to read every quotation to you. Y quiero, por favor, pedirles que se den cuenta que no voy a leer todas las citas, I will expect you to read them, pero sí espero que ustedes las lean. but I wish to point out some highlights in each one. Pero voy a destacar algunos puntos importantes de cada una de ellas. Let's move to the very first paragraph. Vamos al primer párrafo. Our ideas of education take too narrow and too low a range. This is how the entire book starts. Nuestro concepto de la educación tiene un alcance demasiado estrecho y bajo. Este es el corazón del capítulo. Now, with that, as the very first sentence of the book, what is it telling you? Esta oración, como la primera oración del libro, ¿qué les dice? It's speaking to me. Me habla a mí. We are too limited in our thinking when we think about education. Somos demasiado limitados en nuestro pensamiento cuando pensamos acerca de la educación. And not too much has changed in 100 years. Y esto no ha cambiado mucho en los últimos 100 años. We need to think beyond what we are thinking now. Debemos pensar más allá de lo que estamos pensando ahora. When we look at the definition of excellence, Cuando miramos a la definición de excelencia, excellence means going beyond. la excelencia significa ir más allá. Here in the very first sentence, she's emphasizing the importance of excellence. Aquí en el primer párrafo ella está enfatizando la importancia de la excelencia. We need higher aims. Llegar a esos objetivos más altos. We move to the third sentence there. True education means more than just learning about history and physics. Vamos a ir a la tercera frase. La verdadera educación significa más que aprender acerca de historia o física. Instead, it's a preparation for life. Es más que eso. En vez de eso es una preparación para la vida. More than 100 years ago, she already recognized what we are recognizing today. Más de 100 años atrás, ella ya reconocía lo que nosotros estamos reconociendo hoy. Students come out of schools and colleges and universities. Los jóvenes estudiantes vienen a las escuelas, a los institutos, a las universidades, But they are not ready for the world of work. pero no están listos para el mundo del trabajo. They are not ready to contribute significantly to the society. Ellos no están listos para contribuir significativamente a la sociedad. What she's saying is schools need to prepare our students, not just for this earth, but also for heaven. Lo que ella está diciendo es que las escuelas deben preparar a los estudiantes no solo para este mundo, sino también para el cielo. As we move to the second part of that first paragraph, Mientras nos movemos hacia la segunda parte de este primer párrafo, what do we notice? ¿qué Mira. notamos? It has to do with the whole being. What we are seeing here is lifelong learning. Tiene que ver con el ser completo. Lo que vemos aquí es aprendizaje para toda la vida. Not just for now, but for the future as well. No solo para ahora, sino para el futuro también. As we continue with the sentence, we notice the whole period of existence, the harmonious development, talking about holistic. Mientras nos movemos en la lectura, nos podemos dar cuenta de que nos movemos hacia la idea de
de algo holístico, completo. Here are two principles that we are trying to promote in the 21st century as educators. Aquí hay dos principios que estamos tratando de promover como educadores en el siglo XX. This is not just in Adventist education. Esto no es solamente en la educación adventista. More than 100 years ago, Ellen White was writing about things we would be facing now in the 21st century. Más de 100 años atrás, Elena de White estaba escribiendo acerca de las cosas que nosotros enfrentamos ahora en el siglo XX. Lifelong learning, Aprendizaje para toda la vida, holistic education, educación holística, not just focusing on the mind. no solo enfocándose en la mente. We move a little further. Nos movemos un poquito más adelante. I want you to notice one key word. Quiero que noten una palabra importante. Harmonious. Armonioso. Have you noticed that word there? Ah, ¿notaron esa palabra ahí? Armonioso. What does harmonious mean? ¿Qué significa armonioso? We often talk about, yes, we need to develop the mind. Nosotros usualmente hablamos, pero tenemos que desarrollar la mente. We need to develop the physical aspects of our students, Nosotros también necesitamos desarrollar los aspectos físicos de nuestros the estudiantes, social, the spiritual. los aspectos sociales y espirituales. But have we considered what it means to have the harmonious development of these dimensions? Pero hemos considerado lo que significa tener un desarrollo armonioso de estos conceptos. I believe there's very much for us still to learn. Yo creo que todavía nos queda mucho por aprender aquí. As we move to the last part of that first paragraph, Mientras nos movemos a la última parte de ese primer párrafo, I want you to notice the term service. quiero que noten el término servicio. In fact, I'm emphasizing these three terms or these three concepts in the first paragraph. De hecho, estoy tratando de enfatizar estos tres términos o tres conceptos en el primer párrafo. The first one being lifelong learning, El primero es aprendizaje para toda la vida. the second being holistic, El segundo término es and holístico. and the third meaning service. Y el tercero es servicio. This is what we are facing today in the 21st century. Esto es lo que estamos nosotros enfrentando en el siglo XXI. Outside the church and in the church too. Fuera de la iglesia y dentro de la iglesia también. Well, that's the first paragraph. There's a lot in that paragraph, isn't there? Este es el primer párrafo. Hay muchos en este primer párrafo, ¿no es cierto? I think we could spend many hours studying what all of that means. Yo creo que podríamos pasar muchas horas estudiando qué significa todo esto. And I hope you will continue studying lifelong learning. Y yo espero que ustedes sigan estudiando aprendizaje para toda la vida. Let's move to the source of true education. Vamos a ir al origen de la verdadera educación. Ellen White makes it very clear that every single thought, every idea that you get has a source. Elena de White deja muy claro que cada pensamiento, cada idea que tú tienes tiene un origen. And I am not the source Y yo no soy ese origen, la fuente of the idea to do this or to do that, de la idea de hacer esto o esto otro, to make this plan or to create that. de hacer este plan o de crear eso. Every gleam of thought, every flash of the intellect is from the light
of the world. Cada rayo del pensamiento, todo destello del intelecto procede de la luz del mundo. She writes this on that very first page of that chapter. Ella escribe esto en la primera página de ese capítulo. She then moves on and says, it's in a knowledge of God that all, you know what all means? All true knowledge and real development have their source. Ella continúa diciendo, todo verdadero conocimiento y desarrollo tiene su origen en el conocimiento de Dios. I'm emphasizing here the source of education. Estoy enfatizando aquí el origen de la educación. Let's move to the next slide. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. This just continues on the same thought, Y esto continúa en la misma línea de pensamiento, the same paragraph. el mismo párrafo. The mind of man is brought into communion with the mind of God. La mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios. Reflect for a moment on what that means. Reflexionemos un momento en lo que esto significa. This finite, weak mind, Esta mente finita y débil, in communion with the infinite God, en comunión con el Dios infinito, whose knowledge surpasses ours combined by far, cuyo conocimiento nos sobrepasa a todos nosotros juntos por mucho, who has far greater understanding than any of us, que está aún muy lejos de la comprensión de cualquiera de nosotros. In fact, it's ridiculous to even start comparing our minds. En realidad es ridículo aún intentar comparar nuestras mentes. And the picture Ellen White is creating here for us is, Y, you know, y la imagen que Elena de White está creando aquí para nosotros es education is so much more than what we are currently thinking of. que la educación es muchísimo más de lo que nosotros estamos actualmente pensando. Sometimes we're tempted to look at some book that was written by an author Algunas veces nos sentimos tentados a mirar a un libro escrito por un autor and get ideas and concepts from that book, y obtener ideas y conceptos de ese libro, as if the book is the source of that learning. como si el libro fuera el origen o la fuente de ese conocimiento. But whatever book I read, Pero cualquier libro que lea, the source is the light of the world. la fuente, el origen es la luz del mundo. And I can come to a much greater understanding if there is communion between my finite thinking and the infinite God. Y va a haber mucho mayor comprensión cuando hay comunión entre mi pensamiento finito y la mente de Dios. We move to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. In this communion, En esta comunión, which communion are we talking about? ¿de qué comunión estamos hablando? Between my finite mind and the infinite mind of God. Entre mi mente finita y la mente infinita de Dios. In this communion is found the highest education. En esta comunión se encuentra la educación más elevada. I find it difficult to grasp. Yo encuentro difícil de entender esto. I find it difficult to grasp what God really has in mind Me for resulta, education. me resulta difícil entender lo que realmente Dios tiene en mente en cuanto a la educación. I think I'm merely scratching the surface. Yo creo que yo solamente estoy tocando la superficie. There's so much more than what we've ever thought of. Hay mucho más de lo que alguna vez nosotros hayamos pensado. Whether I'm working
in primary school, elementary school, Cuando yo estaba trabajando en la escuela básica, whether high school or college, o si estoy trabajando en la enseñanza media o en la universidad, or as a pastor or as a secretary, o si estoy trabajando como pastor o como secretaria, I believe God has something for us to learn. yo creo que Dios quiere que nosotros aprendamos algo. Lifelong learning, Aprendizaje para toda la vida, comprehensive, holistic learning, un aprendizaje holístico, comprensible, service. servicio. God is interested in your education, my education. Dios está interesado en tu educación, en mi educación. He's interested in the education of the students in your class. Está interesado en la educación de los estudiantes en la clase. On the next slide, we are going to look at what was it like when Jesus came to this earth. En la siguiente diapositiva vamos a mirar cómo era todo cuando Cristo vino a este mundo. Now, this is not found in the first chapter of that book, but Ellen White does give us an idea of what schools were like, what the world was like Esto, when Jesus came to this earth. esto no lo podemos encontrar en el primer capítulo del libro, pero sí Elena de White nos deja ver y nos da idea de cómo era la educación cuando Cristo vino a este mundo. The reason I'm giving you this list, and you're going to read it, not me, Cuando la razón por la que yo le estoy dando esta lista, ustedes la pueden leer, yo no la voy a leer. the reason I'm giving you this list is for you to see that things haven't really changed very much. La razón por la que yo les doy la lista es porque quiero que vean que en realidad las condiciones y las razones no han cambiado mucho. Conditions are really much the same today as what they were back 2,000 years ago. Las condiciones eran más o menos las mismas hoy y hace 2000 años atrás. Okay, you can move to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. She writes this on those pages in the book Education. Ella escribe esto en el libro de la educación. She continues about the schools of that time in the book Desire of Ages. Ella continúa escribiendo acerca de las escuelas de ese tiempo en el libro del deseado de todas las gentes. Minds crowded with worthless information. Llenaban las mentes de asuntos inútiles para el estudiante o de información inútil. Have your students ever told you that what you're teaching them is worthless information? Algunas veces sus estudiantes les han dicho que lo que le están enseñando en realidad es información que no les sirve. Did you ever feel that your powers of creativity were repressed because of the narrow curriculum that you were following? ¿Alguna vez sintieron que su poder de creatividad se vio reprimido por el currículum que debían seguir? This problem existed 2,000 years ago and it still exists today. Este problema existía 2000 años atrás y todavía existe hoy. The shocking thing is that it doesn't fit in with the world today. Lo chocante es que esto no encaja con el mundo hoy. As we look at what is happening with knowledge today, Mientras miramos lo que pasa con el conocimiento hoy, sorry. Yeah. We have a knowledge explosion today. tenemos una explosión de conocimiento hoy. Roland Barthes, a foremost educator from Harvard University, Roland Barthes, un educador de la Universidad de Harvard, estimates that in 1950, estima que en 1950, when a student left high school, cuando un estudiante salía de la enseñanza media, they knew about 75% of what they needed to know to be successful in the world of work.
Ellos sabían el 75% de lo que necesitaban saber para enfrentar el mundo del trabajo. However, today, Sin embargo, hoy, 50, 60 years later, 56 años atrás, he estimates they only know about 2% of what they will need to know in the world of work. él estima que solamente saben el 2% de lo que necesitan saber para enfrentar el mundo del trabajo. With all the advances that are taking place, we see that you need to be able to continue learning after school. Cuando vemos todos los avances que se están llevando a cabo, nos damos cuenta que necesitamos seguir aprendiendo después de la escuela. What you learned in school is just not enough. Lo que aprendemos en las escuelas simplemente no es suficiente. The knowledge they can push into your head and that you just pour out onto the exam paper it's ridiculous. El conocimiento que se fuerza dentro de nuestras cabezas y que después podemos vertir en el examen es simplemente ridículo. With that as a background, what do you think should be the purpose of education? Como escenario, ¿cuál creen ustedes que debería ser el propósito de la educación? I'm going to ask you to look again at a list. Les voy a pedir que vean de nuevo otra lista. And what I want you to do is just with 2 or 3 people around you, and I'm giving you a very short time, decide what you think should be the purpose of education. Les voy a dar un poquitito de tiempo para que entre 2 o 3 personas que están a su alrededor decidan cuál debería ser el propósito de la educación. Okay, just very quietly, for 1 minute, share with your neighbors which you believe is the true purpose. Les voy a dar entonces un minuto para que bien calladitos, como mejor puedan discutir con su grupo. 2 o 3. Tell them 10 seconds. 10 segundos. I know you can spend a long time discussing this. Yo creo que ustedes podrían pasar mucho tiempo discutiendo esto, I do ask that we come back to order. pero tenemos que volver al tema. All I'm trying to do is have you think Todo lo que quiero hacer es hacerlos pensar and not just be passively sitting there. y no solo estar ahí pasivamente sentados. God's purpose in education, El propósito de Dios en educación, as explained by Ellen White, is to restore in man the image of his maker. como lo explica Elena de White, es restaurar al hombre, en el hombre, la imagen de su hacedor. Now, there's an awful lot behind that statement. Pero hay muchísimo atrás de esta oración. In fact, over the next 2 days, we will still be talking about many aspects of this. De hecho, en los siguientes 2 días todavía vamos a estar hablando de aspectos importantes de esta frase. God wants to fulfill his divine purpose in creation.
Dios quiere completar su propósito divino de la creación. in creating man, you and me. Cuando creó al hombre, a ti y a mí. And tomorrow we'll be talking more about that one. Y mañana vamos a hablar más acerca de eso. As you look at the picture up on the screen, Mientras miran el dibujo que está en la pantalla, I want you to think of education. quiero que piensen en la educación. We have a jug of water being poured onto a sponge. Que tenemos un jarro de agua que está siendo vertido en la esponja. And in the second part of the picture, what do you notice? The Ye- sponge is being squeezed. Y en la segunda parte del dibujo, la esponja está siendo estrujada. Being put under some kind of stress. Está siendo puesta en algún tipo de estrés. And then it lets go of all the water. Y entonces deja salir el agua. Do you know what I'm talking about? ¿Saben de lo que estoy hablando? You know, we call it the transmission of knowledge. Eso es lo que llamamos transmisión de conocimiento. You give people all these facts in a classroom, Les damos o les dan a las personas todos estos hechos en la sala de clases and then you squeeze them and put them under lots of stress. y luego los estrujamos y los ponemos bajo un montón de estrés. You know what I'm talking about. Ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? The second picture I want you to consider El segundo dibujo que quiero que consideren is that of a seedling. es el de una semilla. As you compare these two, what do you notice? Si comparas estos dos, ¿qué notas? In which one does lifelong learning fit? ¿En cuál de estos dos dibujos encaja el aprendizaje para toda la vida? Which one talks about comprehensive or holistic learning? ¿Cuál de estos dos habla del aprendizaje holístico? Which one talks about service? ¿Cuál de estos dos habla acerca del servicio? Think about it. Piensen un poquito. What does it say? Okay. We have a focus. Tenemos Need for a focus on learning. Tenemos un enfoque en del aprendizaje y en el aprendizaje. The old model of knowledge transmission does not fit the 21st century. El antiguo modelo de transmisión de conocimiento no se ajusta al siglo XXI. There is too much knowledge there to fit into that sponge. Hay demasiado conocimiento como para hacerlo caber en esa esponja. In fact, most of the knowledge they will not even need. De hecho, mucho del conocimiento que existe es conocimiento que no necesitamos. And all the knowledge you try to transmit, they will only remember maybe 5% of it. Y de todo el conocimiento que nosotros tratamos de transmitir, puede que se recuerde solo el 5%. And probably the wrong 5%. Y probablemente el 5% equivocado. Furthermore, it doesn't engage the student. Aún más, ni siquiera logra enganchar a nuestros estudiantes. And what the teacher teaches them today, well, conditions of the world change, and that knowledge is no longer relevant next year or 10 years' time. Y así como estamos hoy, las condiciones que enseñamos hoy probablemente no van a ser las mismas condiciones 10 años después. And so today we are needing to focus on learning, not on teaching. Y entonces eso nos dice que nosotros debemos enfocarnos en el aprendizaje y no en la enseñanza. For learning to occur, there has to be change. Para que el aprendizaje ocurra, debe haber cambio.
Not just a sponge that looks the same after it's been squeezed. No como la esponja que se ve igual después de que la estrujaron. There needs to be growth. There needs to be development. Debe haber crecimiento, debe haber desarrollo. Continuous development, harmonious development. Desarrollo continuo, desarrollo armonioso. That we see there in the seedling that becomes a tree. Ese desarrollo que vemos cuando la semilla se transforma en un árbol. A tree that will continue growing, not just for a year or two. Un árbol que continuará creciendo, no solo en un año o dos. The focus on learning. El enfoque en el aprendizaje. Those who thrive in the years to come Aquellos que prosperen en los años venideros will be independent, lifelong learners. serán aprendices independientes y para toda la vida. This is what our foremost educators are telling us in the 21st century. Esto es lo que dicen nuestros pioneros en educación para el siglo XXI. Let's move to another topic that Ellen White talked about in that first chapter. Hablemos de otro tópico, de otro tema que Ellen White toca en este primer capítulo. The basis of true education. La base de la verdadera educación. Love. El amor. Love to God. Amor a Dios. Love to man. Amor a los hombres. Love. Amor. To love Him with the whole strength and mind and heart. Amarlo a Él con todas las fuerzas, la mente y el corazón. And again, there's an awful lot to think about here. Y otra vez nos encontramos con mucho sobre lo cual debemos pensar en esta frase. You see, so often we read hastily through these statements. A menudo leemos rápidamente, medio apurados, estas frases. And we don't even consider what it means to love God with all our strength, mind, and heart. Y no consideramos lo que significa amar a Dios con toda nuestra fuerza, nuestra mente y nuestro corazón. But she says this is the highest development. Pero ella dice que este es el desarrollo más elevado. And this is where that restoration takes place. Y es aquí donde la restauración se lleva a cabo. Unselfishness underlies all true development. La abnegación es la base de todo verdadero desarrollo. And again, tomorrow I'll speak more about this. Bueno, otra vez, mañana vamos a hablar más acerca de esto. Service. Servicio. What is the outcome of true education? ¿Cuál es el resultado de la verdadera educación? Is it something worthwhile? Is it worth all that extra effort to be different? ¿Es algo valioso? ¿Es valioso hacer ese esfuerzo? What do you see there in Lo- that statement on the screen? Lo que ven allí, en la frase que está en la pantalla. Well, what you see is that God has created every human being. Lo que ven allí es que Dios ha creado cada ser humano with the ability to think and to do. con la habilidad de hacer, de pensar y hacer. In other words, when that learning takes place, to actually put something into practice. En otras palabras, el aprendizaje se lleva a cabo para hacer algo con él And to process something up here y in the head. para procesar algo aquí en la cabeza, Not just memorizing. no solo para memorizar. The men in whom this power is developed are Los hombres en quienes se desarrollan estos poderes son, what do you notice there? The men or women, okay. This Lo- is ¿qué notan humans ahí? Los hombres y bueno, las mujeres también, who bear responsibilities, who are leaders in enterprise and who influence character.
los hombres y mujeres que llevan responsabilidades, los que dirigen empresas y los que influyen sobre el carácter. You know, this is the kind of development we want to see taking place in our students. Esto es el tipo de desarrollo que nosotros queremos que se lleve a cabo en nuestros estudiantes. Not so that people can admire UNACH, No solo para que la gente admire a la UNACH. no, we want to do it so that we can fulfill God's purpose for our school. No, queremos que este desarrollo se lleve a cabo para que el propósito del Señor se complete y triunfe. These are the people of influence, Estas son las personas de influencia, the leaders of society. los líderes de la sociedad. It is the work of true education to develop this power. Es el trabajo de la verdadera educación desarrollar estas facultades o estos poderes. There's much for us to learn, for you and me. Hay mucho aquí que aprender para ti y para mí. We are operating at too low a level. Nosotros estamos trabajando y operando en un nivel muy bajo. Think of what Ellen White wrote in that very first paragraph. Piensen, recuerden lo que Elena de White escribió en el primer párrafo, The very first sentence. la primera oración. We are thinking at too low a level. Estamos pensando en un nivel muy bajo. So, what is God's ideal? Entonces, ¿cuál es el ideal de Dios? You've read this statement quite often, I think. Yo pienso que ustedes han leído esta oración muy a menudo. Some of you may have even memorized it. Algunos pueden que hasta se la aprendieron de memoria. But you know, do we believe it? Pero en realidad, ¿lo creemos? She talks about a path of continual progress. Habla acerca de un camino de progreso continuo. Think of the tree. Piensen en el árbol, Don't think of the sponge. no piensen en la esponja. True education. What Verdad- is it? Verdadera educación, ¿qué es? In summary, and all I'm doing here is summarizing chapter 1. En resumen, y todo lo que estoy haciendo ahora es resumir el capítulo 1. A knowledge of or from God Es un conocimiento de y desde Dios that purposefully restores que a propósito restaura every dimension of you and me. cada dimensión tuya y mía Through a través communion with Him. de la comunión con Él. I believe God has a great purpose for Adventist education. Yo creo que Dios tiene un gran propósito para la educación adventista. And no matter how much time you've spent reading the book Education, Y no importa cuánto tiempo hayamos pasado leyendo el libro de la educación, I believe there is so much more for all of us to learn about education. yo creo que todavía hay mucho más que nosotros tenemos que aprender. God invites each one of us. Cristo nos invita a cada uno de nosotros, He invites us to personally come on a journey. nos invita a ir en un viaje personal, Not like the sponge, no como la esponja, but like the tree, pero como el árbol, where your students can pick the fruit. donde tus estudiantes puedan recoger la fruta. Amén. Muy bien, vamos entonces a pasar a lo que son las preguntas. Vamos a seguir la misma dinámica.
con los micrófonos que ya van a estar ubicados atrás. Ustedes levantan la mano y entonces nosotros le acercamos el micrófono para que puedan hacerlo de manera audible. Muy bien, vamos a la primera pregunta. ¿Quién tiene una pregunta o algún alcance? Vamos a dar algún tiempo para que puedan pensarlo. Allá hay una mano. Profesor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es factible poder llevar a cabo, ¿verdad?, la verdadera educación adventista en cualquier condición, o requerimos, ¿no es cierto?, de ciertos escenarios que sean favorables para poder llevar a cabo ese trabajo con las características que se han descrito acá, ¿no es cierto?, donde efectivamente podamos no solamente hacer una mera transmisión de información, sino que desarrollar las mentes, ¿verdad?, que nuestros alumnos sean efectivamente pensadores, no meros reflectores de otros pensamientos ajenos. Puede ser en cualquier escenario que logremos estos objetivos tan preciosos, o se requiere de ciertas condiciones logísticas o de infraestructura, de recursos materiales, etcétera, etcétera. Thank you for that question. Gracias por la pregunta. I believe that Ellen White calls us to be masters of our circumstances, not slaves of our circumstances. Yo creo que Elena de White nos llama a ser controladores, maestros de nuestras propias circunstancias, no que las circunstancias nos controlen a nosotros. We all have circumstances that make things difficult, make it challenging. Con todas las circunstancias que hacen las cosas difíciles, que la hacen un challenge, desafío, thank you. It could be government requirements, it could be parents' attitudes, it can be many different things. Puede ser los requerimientos del gobierno o los requerimientos de los padres, But we can rise above our circumstances. pero nosotros ciertamente podemos levantarnos y sobrepasar estas circunstancias. I'm sure you've seen people who have lost limbs or become paralyzed. Yo estoy seguro que ustedes han visto personas que han perdido extremidades o han quedado paralíticos. And they go and continue living, rising above those inhibiting circumstances to make a difference in the world. Y ellos aún así viven y se sobrepasan a esas limitaciones para vivir exitosamente en este mundo y hacer una diferencia. We think of Helen Keller, who couldn't see, couldn't hear, who couldn't speak. Pensamos en Helen Keller, por ejemplo, que no podía ver, no podía hablar, no podía oír. And yet she did not become a slave of those circumstances, but a master. Y en vez de ella transformarse en una esclava de esas circunstancias, ella fue ama y señora de esas circunstancias. Now, you may not understand, but I don't admire Helen Keller as much as I admire her teacher. Tal vez no se entienda, pero yo no admiro más a Helen Keller más de lo que admiro a los profesores. Because it was her teacher that helped her look beyond those circumstances. Porque fue su profesora la que la ayudó a ir más allá de sus circunstancias. And I believe this is what true education is about. Y yo creo que eso es la verdadera educación. You know, if Helen Keller came to a school
the principal would have said, sorry, you can't sit there, you can't write the exam, sorry, we can't help you here. Si Helen Keller hubiera venido a una escuela, tal vez el director le hubiera dicho, lo siento, no puedes sentarte, no puedes hacer tu examen, no puedes escribirlo, entonces no puedes venir. You can't see, you can't hear, so how can we transmit the knowledge to you? No puedes ver ni tampoco puedes escuchar, entonces ¿cómo podemos transmitir el conocimiento? We need a complete different way of thinking. Necesitamos una forma de pensar completamente diferente. And I believe that is what Ellen White was trying to tell us in chapter 1. Y yo creo que eso es lo que Elena de White trataba de decirnos en el capítulo 1. I'll just make one more comment. Un comentario más. Please don't understand that I'm trying to be hard on any of us. Por favor, no quiero que piensen que yo estoy tratando de poner mucho peso en todos nosotros. We have all grown up going to schools where transmission of knowledge was the normal way of learning. Todos nosotros fuimos a escuelas donde la transmisión del conocimiento era la forma normal de enseñar o de aprender. It is difficult for us to move into a different way of education. Es difícil para nosotros movernos a una forma distinta de educación. But as we heard in our devotional this morning, Pero como escuchamos en el devocional de esta mañana, we can make a difference. nosotros sí podemos hacer una diferencia. Even one person can make a difference. Aún una persona puede hacer una diferencia. Let's not be bound by our circumstances or our background. No nos limitemos a nuestras circunstancias o a nuestro escenario, a nuestro desafío. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o algún aporte? ¿Tenemos el tiempo todavía? Sí, por favor, profesor. Buenos días. Tal vez tomando lo último que usted señalaba, a todos los profesores nos llama la atención, bueno, a mí me llamaron la atención los dibujos, la esponja. La esponja que se aprieta. Y el árbol al otro lado, ¿no? Porque a pesar de ser tan claro y evidente el mensaje, y sabemos que detrás de esos dibujos hay toda una investigación en educación que se viene instalando hace unos años y que viene hablando de esto hace unos años. Y Elena White lo habló hace tantos años. En la educación y en las escuelas de Chile pasa mucho de eso, de la esponja apretándolo. Uno de los temas que viene enseguida con el doctor Barría es sobre la evaluación para redimir. Sospecho que no nos van a hablar de la esponja apretándola. Creo que es difícil dejar de apretar la esponja. Creo que en la realidad se aprieta mucho la esponja. Se concibe mucho así a los estudiantes y al trabajo que hacen en la escuela. A veces eso pasa mucho en las escuelas adventistas también. Y ahí está mi pregunta. Yo sé que no es una respuesta fácil, pero es una pregunta que tiene algo de curiosidad. Digamos, usted, profesor Knight también, ¿qué experiencia hay ahí de cómo esto se está haciendo? ¿Y cómo se hace esto cuando hay que responder a exámenes nacionales, por ejemplo? ¿Cómo se está haciendo esto en las escuelas formadoras de profesores? ¿Cómo está haciendo que este llamado, esta urgencia, esta necesidad venga, se provoque, ocurra? Porque claro, hay profesores bien
con mucha iniciativa, que están dando esta lucha, pero a veces se enfrentan también a un sistema, y ese sistema también a veces es nuestro sistema, que les dice, no, a la esponja hay que estrujarla. Entonces, ¿qué experiencia? Tal vez en la universidad donde usted está, o en la casa formadora de profesores donde usted está, o en otras partes hay de cómo esto se está haciendo, consiguiendo, cómo se está avanzando hacia allá. Gracias. Change is difficult, El cambio es difícil, more difficult than you imagine. más difícil de lo que podemos imaginar. It's extremely difficult. Es extremadamente difícil. I believe we need the education, Yo creo que nosotros necesitamos de esa educación, even more than the students. aún más que los estudiantes. I'm not sure if you find any answer over here. Y hay mucho de la respuesta aquí. I believe this is the education you and I need. Yo creo que esta es la educación que ustedes y yo necesitamos. Too many of us have stopped being educated. Demasiados de nosotros hemos dejado de ser educados. We think that, oh, I have my PhD, I'm finished. Yo creo que como ya terminé mi doctorado, entonces ya estoy listo. It's even called a terminal degree. Y aún le dicen el grado terminal. But there is what we call the highest education. Pero entonces viene lo que llamamos la educación más elevada. This is not easy. No es fácil. It's definitely not easy. Definitivamente no es fácil. And there is nobody that can come with a platter and say, here's all the answers, just use this book and use that book and everything is fine. Y no hay nadie que venga con una bandeja y diga, esta es la respuesta o este es el libro donde la puedes encontrar o acá. I believe that each of us need to do what we can. Yo creo que cada uno de nosotros debe hacer lo que puede. Many of you are already doing it. You may not even realize it. Y muchos de ustedes puede que ya lo estén haciendo y ni siquiera se han dado cuenta. Where you're thinking of giving the assignment just in a different way. Cuando piensan, por ejemplo, en dar la tarea en forma diferente, But in such a way that there is education taking place, not just knowledge transmission. pero de manera tal que la educación se lleve a cabo, no solamente la transmisión de información. We need to think different Nosotros necesitamos pensar en forma diferente and implement what we can as we can. e implementar lo que podemos como podemos. You know, when I say through communion with Him, I mean through communion with Him. Cuando yo les dije a través de la comunión con Él, yo realmente quise decir a través de la comunión con Él. Don't leave God out of the picture. That is the source of true education. No dejen a Dios fuera de la imagen. Él es la fuente de la verdadera educación. I'm not the source. IAS is not the source. Yo no soy la fuente, Ayas no es la fuente tampoco. God is the source of true education. Dios es la fuente y el origen de la verdadera educación. And you've got to obtain it through communion with Him. Y hay que obtenerlo a través de la comunión con Él. What I would encourage you to do Pero lo is interact with your fellow educators. Lo que yo los animaría a hacer es interactuar con sus compañeros educadores.
those things that you're already doing, share those ideas with others. Aquellas cosas buenas que ya están haciendo, compártanlas con otros. Too often we function as individuals Demasiado a menudo nosotros funcionamos como individuos and we don't help one another grow. y así no ayudamos al crecimiento mutuo. I'm not sure I've answered your question, but No estoy please seguro. realize change is difficult. No estoy seguro si respondí la pregunta, pero el cambio es el necesario. But I can assure you of one thing. Pero sí te puedo asegurar una cosa. This journey is an exciting journey. Este viaje es un viaje emocionante. Once you start grasping what true education is, Una vez que ustedes entiendan lo que la verdadera educación es, and once you start implementing it, y una vez que comiencen a implementarla, it's exciting. You can't wait to go back to school. es emocionante. No van a poder esperar volver a la escuela. Your students can't wait to be in your class Sus estudiantes no van a poder esperar estar en tu clase, because true development is taking place there. porque el verdadero desarrollo se está llevando a cabo. Muy bien, agradecemos las preguntas y agradecemos la exposición del doctor Overholster y también en la traducción a la profesora Paula Barra.